13 goles se anotaron en esta fecha. El sábado en Paraún, Olimpia le ganó al 3 de febrero por 3-1. El uruguayo Martín Ligüera anotó el primer tanto de Cano a los 23 minutos del primer tiempo. Aumentó el guatemalteco Carlos Ruiz a los 12 del complemento. El guaireño Edgar González a los 33. De esta manera convertía el tercer tanto de Cano. César Llamas descontó a los 39 de la etapa final. Olimpia 3 de febrero 1. El domingo en la Arboleda, Rubioñú y Nacional igualaron 2-2. Gustavo Morínigo adelantó en el marcador a la Academia sobre 6 minutos del primer tiempo. Víctor Gómez ponía el empate transitorio a los 38 de la primera fracción. Osvaldo Jobecker a los 25 del complemento ponía 2-1 arriba a Rubioñú. Y a los 34, la desgraciada acción de Ariel Coronel, que anotó en contra de su valla para el empate definitivo. Rubioñú 2, Nacional 2. En la reapertura del Estadio Defensores del Chaco, Sol de América y Sportivo Luqueño empataron 1-1. Daniel Bobby Ferreira, sobre 2 minutos de juego, ponía en ventaja al Chanchón. Y empató con este golazo Wilson Pitoni a los 25 minutos del complemento. Sol de América 1, Sportivo Luqueño 1. En el estadio Roberto Bétega, Libertad derrotó a Tacuarí por 3-0. Manuel Maciel, en el minuto 10, ponía 1-0 arriba a los repolleros. En el complemento, tras el pase de Ramírez, otra vez Maciel para el 2-0 parcial. Miguel Jiménez, a los 34, sellaba el tercer tanto definitivo. Tacuarí 0, Libertad 3.